Bienvenidos queridos hermanos para este episodio de Tierra Buena para el Día del Señor. Estamos aquí el padre diácono José Antonio Tame. ¿Cómo estás, Toñito? Muy bien, gracias, Padre Miguel. Con qué gusto saludarlos. El padre Jaime Paredes. ¿Cómo estás? Saludos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Y hermano? yo, Miguel Ángel Saloma, estamos muy contentos de, pues, platicar con ustedes de las lecturas, específicamente del Evangelio del domingo 28 del tiempo ordinario en el ciclo B. Y pues, Toño, Jaime, bienvenidos. Jaime, quisieras decir algo antes de la Eh, explicación no, vamos al texto. al Eh, texto? Bien. Toñito, no sé si es el favor de leer el texto. Claro, Padre Miguel, seguimos leyendo, queridos hermanos, el Evangelio según San Marcos, que dice así. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo, solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos, qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió, hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús mirándolos fijamente les dijo, es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió, yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mí, por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el ciento por uno en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones y en el otro mundo la vida eterna. Muchas gracias, Toñito. Jaime, bien, pues ya de entrada este texto nos sitúa eh, en el camino. Recordemos, ya lo hemos dicho, que el camino es la vida cristiana y que así le llamaban en un primer momento a los cristianos, a los del camino, los que estaban ya dentro de este proceso de vida cristiana. Entonces, dentro de ese marco, podemos entender este texto como un proceso donde los que van identificándose con Cristo se ponen frente a esta realidad de las riquezas, de esas riquezas. Y bueno, pensemos las riquezas, a lo mejor aquí yo le doy un toque más no, espiritual, más amplio. Sí se refiere a las cosas materiales, por supuesto, pero pensemos en el apego del corazón hacia cualquier cosa, hacia cualquier realidad. El corazón se apega, se distrae, se distorsiona la realidad, uno se va equivocando, se va perdiendo, se va extraviando. Por este apego, entonces, llamémosle apego, este apego, esta riqueza, esto que valoro mucho, esto que sobrevaloro, es más que mi propia vida y que no es Dios.
que no es Dios, sino es a donde yo pongo mis intereses, mis, mis pretensiones, mis intenciones, llamémosle así, a eso se apega mi corazón y por eso estaré luchando parte de mi vida hasta que no me encuentre con Jesús. Entonces, el camino es encontrarse con Jesús. Y entonces inicia el texto con un joven que va corriendo, va muy acelerado, va preguntando por algunas cosas profundas. Maestro, ¿qué debo de hacer para la vida, para alcanzar la vida eterna? Por supuesto que toca un punto importante que son las acciones. ¿Qué voy a hacer yo para alcanzar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer yo para alcanzar la vida eterna? Y, y bueno, parece que Jesús lo para un poquito, le para todo ese ímpetu porque dice, a ver, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo Dios. Como si lo detuviera en todo ese ímpetu. Tiene buena intención, está dentro del camino, se lo encontró en el camino, se adentra en el camino un poco, se encuentra con Jesús, le llama maestro, por supuesto, ese es como un primer momento del itinerario de fe. Lo hemos visto en otros evangelios que medio que van descubriendo en Jesús al profeta, al maestro, hasta que alcance el verdadero conocimiento de Jesús. Pero bueno, aquí en este primer momento aparece el joven llamándole maestro. Y bueno, Jesús le remite a la riqueza religiosa que se tiene, eso que ilumina las acciones. Eh, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no perjurarás, dice aquí la Biblia que tengo aquí a la mano. Honra a tu padre y a tu madre, no mientas, no codicies. Eh, esos mandamientos, que también nosotros lo conocemos, son luz, son sin lugar a duda luz para nuestras acciones. Curiosamente, lo que no debemos de hacer. Eh, Jesús le refiere a este texto del Antiguo Testamento, la ley. Eh, ¿Qué es lo que está escrito en la ley? Y entonces el joven responde, sí, yo he hecho todo eso. Ese es como el primer encuentro, ese es el primer paso de nuestro caminar de fe. Lo que yo he hecho, creo que vamos en esa dirección. Creo que podríamos decir no somos buenas personas. Creo que ahí vamos caminando. Creo que vamos identificando a Jesús como, como quien nos guía, pero todavía falta. No es suficiente, no es total. El camino ha iniciado. Eh, si llegas con ímpetu, llegas con buenas intenciones, ves los mandamientos, los conocemos, pero falta todavía. Y entonces entramos ya a esta otra parte del Evangelio donde mm, aparece esta, llamémosle así, confrontación, las riquezas. Dice el texto, te falta todavía una cosa, eh, ve, da cuanto tienes, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Esa es una parte de la primera respuesta. Direccionar de nuevo las cosas. Es otro el tesoro, es otro el valor, es otra forma en que valoraremos la vida desde Jesús. Ve y vende todo cuanto tienes, es decir, aquello a lo que te has apegado durante toda tu vida y que tal vez defiendas tanto. El joven se fue apesadumbrado porque tocó esta parte de la vida, es decir, sí, yo tengo estas cosas que tanto defiendo, estas realidades, estas experiencias, estos conocimientos, pues estas cosas materiales también, por supuesto, y que sean tocadas por la verdad de Jesucristo, ya nos pone a tambalear. Suéltalas. Y entonces empezarás a descubrir un nuevo tesoro, un nuevo tesoro en el reino. Es decir, tu vida ya no está aquí, ya no estás luchando solo por los valores que son legítimos de aquí, de este mundo, sino que aprenderás a descubrir que estas cosas que tanto valoras serán medios para que tú puedas ir descubriendo algo mucho más valioso.
Y es este encuentro con Jesucristo. Y después viene la otra parte que es como la parte fundamental del camino cristiano. Sígueme, ¿no? Sígueme. Después de que te hayas confrontado, después de que quedes vacío, llamémosle así, después de que quedes hueco, empezarás a ver un tesoro valioso, eh, mucho más profundo de ti, y sígueme. Ya después aprenderás a descubrir a la persona de Jesús. Es un proceso pequeño que he querido descubrir aquí en el texto y que, bueno, es parte de nuestra vida cristiana, el ir confrontándonos cuáles son nuestras riquezas, cuáles son nuestros apegos, cuáles son aquellas situaciones que han distorsionado nuestra vida, que la han deteriorado, que la empujan hacia una oscuridad que pues no tiene fin y que ahí estamos tratando de querer vivir, pero no vivimos. Jesús dice, pues mira, suéltalas, vende, dalo, y este hueco que aparece no queda vacío, sino que vas a ir descubriendo un nuevo tesoro. Continuamos porque también en la comunidad cristiana, pues ya están los hermanos, vamos a decirlo así, que han ido caminando un poco más y aparecen los discípulos. Pero antes de que los discípulos dijeran, oye, nosotros aquí ya avanzamos un poquito, nosotros hemos dejado, aparece esta enseñanza de Jesús. Los confronta con la dificultad, los confronta con esta verdadera exigencia. Es una exigencia que visto desde este lado, desde lo humano, es imposible. Y Jesús lo mira y dice, miren, qué difícil es para un rico entrar en el reino. Y además lo repite, se lo repito, qué difícil es para uno que confía en sus riquezas entrar en el reino de Dios. Bueno, esa confrontación es necesaria. Es mirar desde nosotros que no soltamos tan fácil todas nuestras cosas, todas nuestras riquezas, no las soltamos. Desde aquí es imposible. Qué difícil. Es muy difícil desde este lado. Ya cuando aparece esta expresión, recordemos que la vida cristiana es una experiencia de salvación. Y entonces los discípulos terminan diciendo, ¿quién puede salvarse? Entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién en estas condiciones, quién en estas circunstancias puede experimentar salvación? Si es difícil, es imposible. Jesús lo reitera 2 veces. Y entonces vamos ahondando, vamos profundizando en la vida cristiana. Es un encuentro con Jesús, es un encuentro que nos confronta con nuestra realidad de la riqueza, de aquello a lo que se ha pegado nuestro corazón. El camino cristiano es una exigencia, es buscar y cambiar la dirección de nuestros intereses en otro lado, es buscar el tesoro en otro, llamémosle así, en otra dimensión, por así decirlo, en una dimensión mucho más profunda, es descubrir y seguir a Jesús. Son estos elementos de nuestra vida cristiana. Y bueno, continuando, la enseñanza también es esta. La enseñanza es ver nuestra incapacidad, nuestra imposibilidad de, de dejar las riquezas, dejar nuestras riquezas. Y aquí cada uno podemos hacer nuestras propias listas, que es lo que nos ha llevado pues a vivir una vida cristiana a veces pues, a medias, ocultando cosas, escondiendo otras, no entendiendo otras más, dándonos mejor la vuelta y decir, pues mejor no le sigo. Cada uno de nosotros lo sabe. Sin embargo, Jesús va confrontando y diciendo, esto es difícil. Después de la experiencia de quién podrá salvarse, quién podría salvarse en estas condiciones, Jesús dice, eh, con todo este cariño con que vio al joven y con que ve a los discípulos y con que ve a la comunidad cristiana, dice, es difícil para los hombres es imposible, no para Dios todo es posible. ¿En dónde radica esa posibilidad de Dios? En que Él se hace hombre, Él se hace como nosotros, Él, en algunas otras expresiones de la Sagrada Escritura, dice, bueno, Él siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Es este movimiento de Dios, también el caminar cristiano, es ser testigos de esta acción de Dios. No es la nuestra, no es porque ya entendimos las cosas y ahora sí las puedo ejecutar, sino es porque entiendo que Dios está actuando en mí. Cualquier circunstancia, a veces cualquier infortunio o cualquier momento que digamos estoy pasándola mal, sin lugar a duda es Dios que nos está
confrontando con nuestras propias riquezas, nos está actuando en nosotros y pues nosotros ya visto desde la fe, podríamos decir que Él es, para Él no hay imposible y Él nos está sacudiendo, nos está moviendo, nos está dirigiendo, nos está orientando nuestra vida. Entonces, para Dios no es imposible. Para Dios no es imposible porque no es que actúe solamente mágicamente en nosotros, sino que se encuentra con nosotros. Eso es lo que hace que Jesús diga esto. Para Dios todo es posible, es decir, Dios se acerca a nuestra propia incapacidad, Dios se acerca a nuestros apegos, Dios se acerca a nosotros. Para Dios no es imposible, se hace como nosotros, se hace pobre y comparte con nosotros este combate, esta lucha, esta exigencia, esta renuncia, llamémosle así, sí, la vida cristiana es renuncia, es sin lugar a duda esta exigencia de mirar los valores en otra dirección, desde Jesús. Continúa el texto entonces, ya después de esta experiencia, para Dios todo es posible, y entonces ya los discípulos, los hermanos que ya van caminando un poco más, que han dejado todo, eh, Jesús les dice que eso que ha quedado hueco, que ha quedado vacío, será colmado mucho más de lo que tú crees, mucho más de lo que tú podrías esperar. Es decir, la vida cristiana es la experiencia de un Dios generoso, de un Dios que no te abandona, de un Dios que va a continuar contigo y que además no te exenta de lo que es la persecución, las luchas y proyecta tu vida hacia más allá, dice, tendrás la vida eterna. Es decir, el itinerario cristiano, el caminar cristiano son estos elementos, esta experiencia pues de estos elementos que ahorita vimos así de manera rápida o propongo de manera rápida, la generosidad de Dios, el descubrir que para Dios no es imposible, no porque actúe nada más mágicamente en ti, sino para Dios todo es posible porque se ha acercado a ti, ha roto esa barrera de nuestras riquezas que nos ciegan, nos dejan cegados y no queremos ver nada más y pues rompe esas barreras. Para Dios no es imposible. Esta experiencia de salvación, la necesidad de salvación, el espanto de los discípulos, dicen, entonces, ¿quién puede salvarse en estas condiciones? El ver nuestra incapacidad, todos estos elementos, parte de la vida cristiana, parte de nuestra vida cristiana, de la riqueza de nuestro itinerario cristiano. Esta es verdaderamente nuestra riqueza, esta vida cristiana, este camino que realizamos. Si alguien pudiera preguntarnos qué vamos a hacer a la iglesia, o a poco nos dan algo, o a poco nos pagan, o a poco no. Nuestra verdadera riqueza es este proceso en donde vamos a ir transformando verdaderamente nuestro corazón apegado a muchas cosas en un corazón libre, en un corazón capaz de amar, capaz de seguir a Jesús, capaz de experimentar la abundancia que Él nos propone. Por ahí yo dejaría este texto. Muy bien, Jaime. Toñito. Ya me deja poco el padre Jaime, pero bueno, este, vemos en el texto, ya lo comentaba el padre Jaime, de, de que lo que Jesús le manda a decir al joven o le dice al joven es esta parte del desapego, pero yo quisiera centrarme en mi comentario de vemos cómo llega el joven, reconoce en Jesús alguien más importante, porque al decirle bueno, ¿no? Pues está reconociendo esa autoridad que tiene Jesús, esa testimonio de vida que ya había dado durante su vida pública, y entonces hay un reconocimiento, y por eso Jesús le dice, nadie es bueno sino solo Dios. Y ahí Jesús está manifestando que Él es Dios también, ¿no? Y entonces le pone siempre como lo difícil, ¿no? Yo quisiera asemejarlo, las personas, los seres humanos, nos encanta siempre estar preguntando si estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Y entonces yo creo que este joven llega y como muchos de nosotros, se sentía que era muy buena persona, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los mandamientos los cumplía, todos los mandamientos los cumplía, ¿no? Este, y entonces Jesús, como siempre es Jesús,
va un paso más allá, ¿no? Y le dice, pues si quieres ser déjame, ah, y le contesta a Jesús, porque la pregunta del joven era, ¿qué hago para ganarme la vida eterna? Entonces le dice, muy bien lo que estás haciendo, pero te falta una sola cosa. Desapégate absolutamente de todo lo que tienes, ¿no? Porque eso es lo que dice, ve, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres, y entonces si vienes, ¿no? Y se dice el texto que el joven pues ya no regresó porque tenía muchos bienes. Pero sin embargo, y es aquí mi comentario, vemos cómo en las primeras comunidades cristianas, querido Padre Miguel, Padre Jaime, estimados hermanos, queridos todos, vemos cómo las primeras comunidades sí hacían esto. Las primeras comunidades cristianas iban y vendían todo lo que tenían y todo lo ponían en común y cada quien tomaba según sus necesidades, ¿no? Entonces, las primeras comunidades cristianas sí entendieron que el mensaje de Jesús era no te apegues a las cosas materiales y comparte todo lo que puedas compartir, ¿no? Entonces, esto es algo que nos llama a que nosotros, queridos hermanos, regresemos a practicar lo que hacían estas comunidades cristianas. Y tampoco estoy diciendo que ahorita mismo salgas, vendas todo lo que tienes y ponlo en un fondo común y hagas chorcha con tus vecinos, ¿no? Pero sí estoy diciendo que a veces en las familias no se pone todo en común. A veces en las familias mismas, como dice un dicho popular, lo mío es mío y lo tuyo es mío, ¿no? Y, y entonces, si en las familias mismas no ponemos todo en común y que cada quien tome según sus necesidades, pues nos está faltando ese último, esa última conversión que nos está pidiendo Cristo de desapegarnos a todas las cosas, ¿no? Yo creo que este es un mensaje muy potente que nos está invitando Jesús. Yo ahí quisiera dejar mi primer comentario. Muy bien, Toñito. Sin duda es un texto complicado porque no lo debemos interpretar como que Jesús quiere que todos seamos indigentes, ¿no? Que todos no tengamos ni siquiera el vestido y nos vayamos a vivir debajo de un puente del circuito interior. No, esta concepción de que Jesús no quiere que nosotros crezcamos económicamente, me parece que ha afectado mucho al cristianismo, mucho a los cristianos, y es una concepción muy, muy falsa para mi modo de pensar. Generalmente se esconde detrás de esta situación de la pobreza una mediocridad espantosa, una falta de compromiso, una falta de responsabilidad. Y esto bajo el argumento de que hay que ser pobres, hay que tener un par de zapatos nada más, eh, esta pobreza mal entendida, la pobreza franciscana mal entendida, esto es como una cosa que me agrede mucho. Ciertamente comienzo siempre diciendo que este evangelio no se trata de eso. El joven le plantea una perspectiva de eternidad a Jesús y Jesús lo baja a este mundo, ¿no? A este mundo. El joven le pregunta qué debo de hacer para ganarme la vida eterna, es decir, la salvación futura, y Jesús le contesta con una claridad del reino de Dios. Para nosotros el reino de Dios se comienza a vivir en esta vida. Y las normas del reino de Dios es generosidad, compartir, donación de nosotros mismos, seguimiento. ¿Mm? Es decir, te falta una sola cosa.
ve, vende lo que tienes, repártalo y sígueme. Este es el seguimiento que nosotros tenemos que hacer en la comunidad. Ya el padre Jaime decía que el camino es una especie de símbolo de la comunidad cristiana, ¿no? Una comunidad que se llamaba del camino. Entonces el joven está corriendo en la comunidad y está fijándose en cómo se va a salvar él, él. Y Jesús le abre la perspectiva, no solo te fijes en la vida eterna, es muy importante, es muy básico fijarse en la vida eterna, pero aquí estamos en la comunidad. Y el reino de Dios es la comunidad. Entonces, la primera cosa es que tranquilízate, como decía Jaime, tranquilízate. Aquí estamos. No te ocupes de la vida eterna porque eso se te va a dar pues como una generosidad de Dios. Y más bien fíjate en lo que estás, fíjate en la comunidad, fíjate en tu situación. En esa situación tienes que desapegarte de los bienes, vender todo lo que tienes, darlo a los pobres y seguirme. Y en este argumento está las 7 renuncias que el discípulo le dice a Jesús. Nosotros hemos dejado padre y madre, ¿no? Para seguirte. Y Jesús le dice las 7 renuncias. Son 7 cosas, hay que renunciar a 7 cosas: el papá, la mamá, a los hermanos, las hermanas, las tierras. Ahorita no me sé la lista completa, pero al que renuncia a todo esto y no pone su confianza en estas cosas, en el dinero, en el estatus, en la familia, en la educación que uno tiene, sino que se comporta generosamente, no va a quedar sin recompensa. Y además de la recompensa, la persecución. Marcos muy claramente dice la persecución. Los evangelios dicen también la persecución. Es decir, no te va a ser sencillo, no te va a redituar inmediatamente y te va a ser sencillo, sino que te tienes que ir por la vía de la generosidad sin ver la retribución eh, que se, que se siente aquí en la vida como una cosa ya conquistada, ¿no? La persecución te va a dar este aspecto de la apertura a la inestabilidad que se siente siempre con el Señor. Y esto hace que nosotros entendamos que las riquezas no es el dinero que tienes en la bolsa, sino es una actitud. Yo siempre les comento que pues el dinero que se tiene en la bolsa es muy relativo. ¿Quién es el rico y quién es el pobre, ¿no? Algunas personas dicen que de la colonia de enfrente son ricos, ¿no? Y la colonia de enfrente, a la de enfrente o a la de Polanco, ¿no? Las lomas. Y las lomas, pues le pueden decir, la riqueza está en París o en Nueva York. Eh, es muy relativo el término riqueza, si se quiere ver como el dinero que se tiene. Y el término para Jesús es la confianza en los bienes, la confianza que yo pongo en la riqueza para acumular y no dar. El rico no es generoso. El rico no es generoso. El pobre sí. El pobre sí. Siempre soñamos con tener mucho dinero y ser generosos con mucho dinero. No, el dinero no te hace generoso. El dinero te hace egoísta.
la confianza en los bienes te hacen egoísta. Entonces el evangelio se trata de abrirse a la comunidad. Y en ese sentido los apóstoles dicen, pues, ¿quién podrá salvarse? Porque pues la riqueza pues, no es muy relativa. El que tiene dos túnicas puede ser más rico que el que no tiene nada. Y dos túnicas no son riqueza. Una túnica no es riqueza. Unas sandalias no es riqueza. Pero ¿quién podrá salvarse? Los apóstoles también tienen mucha conciencia de que el judaísmo decía que los ricos eran benditos por de Dios, los pobres eran malditos de Dios. Entonces, cambiando este esquema, como que no queda claro cuál es la bendición de Dios, ¿no? ¿Cuál es la bendición de Dios? Entonces se preguntan, entonces, ¿quién se podrá salvar? Porque nosotros hemos aprendido desde pequeños que la riqueza es la bendición de Dios y la pobreza es la maldición de Dios. Y entonces ahorita nos cambian el esquema. Entonces, ¿qué podemos hacer? Otra interpretación que a mí me gusta mucho explorar es que en las comunidades pequeñas, en las primeras comunidades del cristianismo, los ricos aportaban su dinero a la comunidad. Y esto hacía que la comunidad pudiera subsistir. Todos los que formaban parte de la comunidad, como ya el padre Toño nos dijo, ponían sus bienes en común y de eso salía la comunidad, a la comunidad. Entonces, la subsistencia de la comunidad está en riesgo. La subsistencia está en riesgo porque si no podemos dejar entrar a los ricos, a la comunidad se va a ir a la inanición, ¿no? A la pérdida de la subsistencia, ¿no? Entonces, eh, estas dos dudas que están siempre en la iglesia, los bienes nos ayudan a trabajar. El trabajo apostólico necesita de bienes, necesita de dinero, y si no podemos tener dinero, entonces ¿cómo vamos a subsistir? Es decir, aquí hay una trampa que Jesús resuelve diciendo, para el hombre es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Es decir, ustedes no se fijen en la capacidad monetaria de los integrantes de la comunidad para subsistir, sino que fíjense más bien en la generosidad, en el vender todo, no apegarse a los bienes terrenos, y esto les va a hacer mucho bien. Yo lo veo no en el sentido de la vida eterna. Para la vida eterna están los mandamientos, los mandamientos. Curiosamente, Jesús, en en el texto, no se nos hablan de los mandamientos de inicio, se nos hablan de los mandamientos de consecuencia, de hermandad. Ujú. No se nos habla de amarás a Dios sobre todas las cosas. No se nos habla de esta primera sección de los 10 mandamientos. Se nos hablan de la sección que tiene que ver con nuestro prójimo, ¿sí? Y esto hace que nosotros estemos en la perspectiva más terrenal, vamos a decirlo así, de la comprensión de este pasaje. Ujú. Muy bien. Jaime, Yo ahí le dejo, sí. muy bien. Toño, No, pues agradecerte, Padre Miguel, porque una pregunta que me surgía, pero me dio pena preguntar, era, ¿por qué Jesús no habla del amor a Dios en estos mandamientos? Pero ya, muchas gracias, hiciste favor de explicarlo, ¿no? No, yo nada más quisiera cerrar el comentario de que este
este sábado vamos a recordar, bueno, ya en México es muy difícil recordar esta fecha, ¿no? Pero se recuerda, pues, el encuentro de lo que se llaman los dos mundos, ¿no? El día que se tiene establecido en que Cristóbal Colón, pues, llegó a América, ¿no? Entonces, aquí nada más invitarlos, queridos hermanos, a que veamos, que busquemos que lo que nos une sea más que lo que nos separa, ¿no? Eh, si queremos formarnos un juicio completo, deberíamos de leer ambas versiones de lo que algunos llaman la conquista de América, que no fue tal, según algunos autores, aunque otros sí. Entonces yo les invitaría, queridos hermanos, porque es un tema, y perdón que meta estos temas, Padre Miguel, Padre Jaime, pero está muy vigente, ¿no? Pues que veamos y revisemos, y lo importante, pues es que cada día más nos hermanemos, ¿no? Que cada día más hagamos caso de este evangelio que hoy acabamos de escuchar y que nosotros seamos generosos con el otro y que nosotros nos desprendamos sabiendo que pues la retribución, como bien lo dice Jesús, es en esta vida, porque es lo que dice, quien se abandona en el seguimiento que yo les propongo, recibe su recompensa en esta vida y también la vida eterna. Hasta ahí le dejaría, Padre Muy Miguel. bien, muy bien. Yo me hago uno con tu petición, Toñito, porque siempre es importante, pero ahorita estamos en un momento muy de polarización en nuestro país y en el mundo. Y estoy de acuerdo que la pobreza comienza por esos valores culturales que hay que reconocer. La pobreza no es no tener dinero, sino el reconocimiento de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y particularmente nosotros somos una nación privilegiada porque hemos tenido un encuentro de dos culturas muy grandes. Y no podemos negar una y aferrarse a la otra. Yo recomiendo mucho a Juan Miguel o José Miguel Zunzunagui. Vean la conferencia que dio en Casa de América, en España. Es una conferencia que se puede encontrar en YouTube, que es una conferencia verdaderamente magistral del encuentro de estas dos culturas. También, pues, los podcasts que él hace, también podríamos recurrir a Rubial, el doctor Rubial, que es un experto en estas cosas del encuentro de estas dos culturas. eh, Antonio Rubial, se los recomiendo mucho, porque luego nos vamos con con las frases de los libros de texto de la primaria, que son verdaderamente nefastos y que están cargados a una ideología de estampita de papelería, ¿no? Y yo creo que tenemos que ser más adultos en esta situación. Qué bueno que lo citas. Yo no me lo tenía en cuenta, pero se los recomiendo. Zunzunagui y Rubial. Ujú. Muy bien. Si no hay otra cosa, pues nos podemos despedir porque pues, ha sido un podcast largo y pues nos vemos la próxima vez. Gracias. Hasta pronto. Adiós.